agradecemos su compañía en esta tarde, en la cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, desarrollan una jornada más del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2025. En este marco se presenta la conferencia intitulada Excepciones a la exclusión probatoria en la obtención de prueba ilícita. Nos honra para la disertación de este tema el doctor Osvaldo Villegas Cornejo, juez de Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial de Ecatepec, a quien damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a una síntesis curricular de nuestro conferenciante. Nuestro invitado es doctor en Derecho Constitucional, Penal y Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, maestro en Derecho Penal por la Universidad Insurgentes y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con diversos cursos, diplomados y seminarios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la International Law Enforcement Academy, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Universidad de Ottawa y en la Universidad Central de Chile. Ha sido notificador, secretario judicial, juez de cuantía menor y en la actualidad juez de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, especializado en tratamiento de adicciones y violencia de género. Asimismo, cuenta con el curso de actualización como aspirante a magistrado en materia penal. Publicado diversos artículos en la revista Ex Legibus del Poder Judicial del Estado de México y es autor del libro Tópicos Jurídicos Selectos. Concluida esta breve reseña, damos paso a la exposición de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias por hacernos el favor de sintonizar este canal de la Escuela Judicial del Estado de México. Después de la presentación que hace el ingeniero Tomás Venado Conde, quiero agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, al doctor Fernando Díaz Juárez. Quiero agradecer también a la directora general de la Escuela Judicial del Estado de México, a la magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, y finalmente al titular de la Unidad Académica de Texcoco, al ingeniero Tomás Venado Conde. A todos ellos, muchas gracias por la oportunidad de darnos para la utilización de estos espacios para la cultura jurídica. Recuerden que estamos como Escuela Judicial del Estado de México, tanto en Facebook como en YouTube. Y antes de hacer la presentación del tema que el día de hoy nos ocupa, quiero hacer una breve referencia, quiero hacer algunas recomendaciones respecto del contenido ya grabado en esta misma plataforma, de la cual se ha transmitido en esta plataforma y de la cual se ha resguardado para que posteriormente se pueda reproducir. En primer lugar, tenemos la conferencia denominada La importancia de la estrategia de la defensa en el proceso penal acusatorio. Esta conferencia tiene un corte más enfocado hacia la defensa, tanto defensa pública como defensa privada, para que lo puedan consultar, para que puedan visualizar, para que puedan planear cómo se debe de estructurar una estrategia de defensa en pro del imputado. Tenemos también la conferencia titulada Violación equiparada y violación genérica. Cuando la víctima es menor de 15 años, ¿cuáles son las diferencias jurídicas y fácticas? Esta conferencia tiene más un corte, está más dirigido para agentes del Ministerio Público, está más dirigido para jueces de control, también para que le puedan dar una visualización, puedan compartir, puedan dejar sus comentarios, y agradezco mucho, desde luego, las reacciones que han tenido estas conferencias que se resguardan en la plataforma de la Escuela Judicial del Estado de México. Luego de ello vamos a presentar el tema que nos ocupa el día de hoy. El tema que nos ocupa el día de hoy es la exclusión probatoria en la obtención de prueba ilícita. Es decir, damos una breve referencia de qué trata la conferencia antes de entrar en materia. Por regla general, toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales, toda información obtenida con violación a derechos fundamentales es nula. Y como es nula, debe de excluirse, de incorporarse a la etapa de tribunal de enjuiciamiento. Ante un juicio
debe de excluirse esta información. Sin embargo, hay desarrollos tanto teóricos como jurisprudenciales en los cuales, no obstante habiéndose obtenido con violación a derechos fundamentales, esta información subsiste. Esta información puede ser incorporada, esta información puede ser válida para incorporarse ante el juez de tribunal de enjuiciamiento. Es importante para aquellos que ya han seguido alguna de las conferencias del que hoy hace uso de la voz establecer cuál es la metodología que vamos a utilizar. Es bien importante, es necesario, antes de abordar cualquier tema, antes de disertar cualquier tema, establecer cuál es nuestra metodología, porque en base a ello partimos y en base a eso desarrollamos el tema. La metodología que nosotros venimos proponiendo a aquellos que ya están familiarizados con alguna de las conferencias que ha impartido su servidor, es un método inductivo. Es decir, normalmente en la disertación de un tema o en el análisis de un caso, se utiliza una argumentación de un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Tenemos una premisa mayor, tenemos una premisa menor y tenemos una conclusión. Nuestra premisa mayor es la ley, lo que establece el marco jurídico. Nuestra premisa menor son los hechos y después arribamos a una conclusión, es decir, deducimos una conclusión. Aquí estamos proponiendo una utilización de un método inverso. Es decir, vamos a partir del análisis de un hecho. Un hecho, después de ese hecho, analizamos cuál es nuestro marco jurídico y después de este hecho y después de este marco jurídico, vamos a arribar a conclusiones. A conclusiones con pretensiones de validez universal o a conclusiones con pretensiones de validez general. Voy a justificar el motivo por el cual estamos utilizando este método inductivo, que como les dije, normalmente es inverso al que se utiliza en la argumentación jurídica. En la argumentación jurídica normalmente se utiliza un silogismo, se parte de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Aquí es al revés. Primero vamos a los hechos, luego al marco jurídico y luego arribamos a una conclusión que es una inducción. El jurista escocés Neil McCormick, cuando él realiza, cuando él integra, cuando él construye una argumentación jurídica, él lo hace partiendo de analizar, de visualizar cómo argumentan los abogados en los juzgados. Cómo argumenta el abogado, cómo argumenta el Ministerio Público, cómo argumenta finalmente el juez o argumenta el magistrado. En base a ese argumento es como va construyendo su teoría integradora de la argumentación jurídica. Pero bueno, no vamos a partir solamente de lo que refiere Neil McCormick, porque finalmente Neil McCormick pues es filósofo del derecho escocés, esto lo analiza en los tribunales de Inglaterra y de Escocia, pero vamos a observar cómo se construye penalmente un caso en México. Uno, tenemos un hecho que aconteció, está en el mundo fáctico, aconteció un hecho. En base a ese hecho comparece la víctima, comparece el denunciante, comparece un testigo, hace del conocimiento al agente del Ministerio Público cómo acontecieron estos hechos. En base a la información que proporciona la víctima, el ofendido, el policía, el testigo, el agente del Ministerio Público construye una hipótesis. El agente del Ministerio Público dice, si el testigo, si el denunciante, si el policía me está dando esta información, entonces la hipótesis es que aconteció este hecho. Este hecho es una construcción del agente del Ministerio Público en base a la información que le proporcionó el órgano de prueba, en base al hecho que aconteció en la vida diaria. Después de que el agente del Ministerio Público construye una hipótesis en torno a lo que aconteció, recaba información para que se pueda construir, para que se pueda de alguna forma comprobar o acreditar esta teoría que se formula en el Ministerio Público, y en base a esta información que va recabando el Ministerio Público, ya sea en base a elementos de investigación, técnicas de investigación, o lo que le aporten directamente ante el agente del Ministerio Público, ante la agencia investigadora, se construyó esa hipótesis y después de ello va corroborando esa hipótesis. Con la información que le proporcionan los órganos de prueba, va corroborando esta hipótesis. Y a la vez que va corroborando una hipótesis, el agente del Ministerio Público va descartando otras líneas de investigación, de tal manera que se fortalece una y va descartando otras hipótesis el agente del Ministerio Público u otras líneas de investigación.
Por eso tenemos muchas veces en los juzgados el hecho de que el agente del Ministerio Público ofrece pruebas y aún así se le admiten pruebas relacionadas con otras líneas de investigación que nada tienen que ver con la hipótesis que sometió a consideración del juez. Por ejemplo, vamos a suponer que aconteció un delito de homicidio. En este delito de homicidio, el agente del Ministerio Público, para descartar la posibilidad de que se trate de un homicidio pasional o de un homicidio con índoles o motivos sexuales, recaba u ordena la realización de una prueba pericial en materia de química en búsqueda de fosfatasa ácida prostática. Resulta que esto es negativo, no hay fosfatasa ácida prostática y, desde luego, el perito incorpora la información ante el agente del Ministerio Público que es negativo. La búsqueda de fosfatasa ácida prostática resultó negativa. Muchas veces esta información que es negativa, que no tiene que ver con la hipótesis corroborada, la ofrece ante el juez de tribunal de enjuiciamiento que nada tiene que ver y nada aporta, porque son hipótesis que va descartando la agente del Ministerio Público. Entonces retomamos, aconteció un hecho, los órganos de prueba le hacen el conocimiento del Ministerio Público este hecho, el agente del Ministerio Público va recabando información para corroborar esa hipótesis que el agente del Ministerio Público considera que aconteció, a la vez que va corroborando una hipótesis, va descartando otras hipótesis. Estas pruebas no debe de llevarlas a juicio, muchas veces las lleva, pero no debe de llevarlas. Y finalmente, en base a la integración de una carpeta de investigación, en base a la investigación que realizó la agente del Ministerio Público, somete a consideración del juez este hecho, con una preliminar calificación que da la agente del Ministerio Público para que finalmente el juez diga si aconteció o no aconteció este hecho. Entonces, ahí les estoy justificando, motivo por el cual debemos de partir, en primer lugar, respecto de cómo aconteció este hecho y después de ello someterlo a un marco jurídico, pero esto a través del método inductivo. Hecho, derecho, conclusiones, con pretensiones de validez universal. Siguiendo esta metodología o este método inductivo o una argumentación a la inversa, como realmente, como en la realidad se viene aconteciendo en el quehacer jurídico, vamos a establecer cuál es nuestro hecho para finalmente establecer si dentro de este hecho hay exclusión a la prueba que sea ilícita o, propiamente dicho, hay excepciones a la exclusión de prueba ilícita. El hecho es el siguiente, se los planteo. Es un día 1 de marzo de 2025, son el mediodía, 12 del día aproximadamente, en la calle en la avenida José María Morelos y Pavón, en el número 6, esto de la colonia Centro del municipio de Ecatepec, Estado de México. Vecinos del lugar, testigos, visualizan que en ese inmueble número 6 ingresan a 2 víctimas o presuntas víctimas. ¿Por qué dicen que son presuntas víctimas? Porque van esposadas, porque van sometidas, porque van agachadas y las meten a un inmueble. Desde luego hay sujetos que van armados, las meten a este inmueble y los vecinos les llama la atención. En base a esa atención que les llama a los vecinos, hacen llamadas ante la agente del Ministerio Público y se realiza el inicio de una indagatoria. En base al inicio de esta indagatoria, el agente del Ministerio Público ordena que elementos de la Policía de Investigación se constituyan en ese inmueble, en el inmueble marcado con el número 6 de la avenida José María Morelos y Pavón de la colonia Centro de Ecatepec de Morelos, Estado de México, porque presuntamente ahí se encuentran víctimas, fueron sometidas y fueron llevadas a cautiverio. Seguimos desarrollando este hecho. Dentro de este cautiverio, de las 2 víctimas, una víctima logra escapar del cautiverio. Para esto, la agente del Ministerio Público ya había ordenado a los elementos de la policía que se constituyan en ese inmueble, pero en ese inter comparece la víctima que huyó del cautiverio, comparece ante la agente del Ministerio Público para hacerle el conocimiento de información respecto de dónde aconteció el hecho, de dónde fueron llevados en cautiverio y cuál es el aporte conductual de cada una de las personas que intervino en ese hecho. Resulta que elementos de la Policía de Investigación se constituyen en ese lugar, en el número 6 de la avenida José María Morelos y Pavón. Verifican que hay una persona afuera de ese inmueble. Esa persona se encuentra en actitud sospechosa,
y derivado de que ya tenían conocimiento los elementos de la policía de investigación que probablemente se encontraban víctimas en ese inmueble, ejercen coacción en la persona que se encuentra fuera de ese inmueble, de esa persona que posteriormente será investigado, será imputado o será acusado. En base a la coacción que ejercen los elementos de la policía de investigación en esta persona, en este investigado, imputado o después acusado, este les hace del conocimiento a los elementos de la policía de investigación que efectivamente dentro de ese inmueble se encuentra una víctima, porque la otra víctima pues ya se había dado a la fuga, logró escapar de este cautiverio. Derivado de esta coacción que ejercen los elementos de la policía de investigación en esta persona, les hace el conocimiento esta información relativo a que en ese inmueble se encuentran esas dos personas, y no solo eso, les hace que se encontraron dos personas, una de las cuales había huido, y no solo eso, les hace el conocimiento cuál es el aporte conductual de cada una de las personas que intervino, quienes se encuentran dentro del inmueble vigilando a la víctima, cuál fue el aporte de cada uno de ellos, y finalmente cómo se llevó a cabo esa privación de la libertad ambulatoria de la víctima. Estos elementos de la policía ingresan a este inmueble, desde luego sin orden alguna, solamente con la información que les proporcionó el investigado, y verifican que efectivamente dentro de ese inmueble se encontraba una víctima. Se encontraba sometida, se encontraba vendada de los ojos, se encontraba esposada, y esta víctima le refiere que había sido víctima de un secuestro, que la habían privado de su libertad ambulatoria, que habían solicitado un rescate, y su compañera víctima, la víctima número 2, estamos con la víctima número 1 que fue localizada, y la víctima número 2 se fugó, logró darse la fuga, y en base a ello el agente del Ministerio Público desde luego también le recabó la entrevista a la víctima. Estamos en un supuesto de prueba ilícita, porque los elementos de la policía de investigación, sin encontrar en flagrancia al investigado, ejercieron coacción en su persona, de tal manera que por regla general debería de excluirse la información que proporciona el activo en relación a dónde se encontraba la víctima, en relación a cuál fue su aporte conductual, y toda la información que lleva al paradero de la víctima número 1 y la liberación de esta víctima. ¿Por qué digo por regla general? Dijimos hecho, marco jurídico, conclusiones. Ya tenemos el hecho. ¿Cuál es nuestro marco jurídico? Tenemos la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 20, en su apartado A, en su fracción 9. Artículo 20, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Letra o apartado A de los principios generales. Fracción 9, cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula, lo cual se replica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 346, que establece exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y viene el caso que nos ocupa, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Fracción 2, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Dijimos que los elementos de la policía ejercieron coacción en la persona del investigado, y por regla general la información que derive y por lo tanto el descubrimiento de la víctima número 1 será nula. Esta es la regla general. Sin embargo, hay jurisprudencia, hay desarrollos teóricos en relación a que esto admite excepciones. Es lo que nos ocupa. Excepciones a la exclusión probatoria en la obtención de prueba ilícita. De inicio tenemos una prueba ilícita porque los elementos de la policía de investigación ejercieron coacción en el activo, y esa información que proporciona el activo debe de ser nula.
y como nula debe de excluirse de ser incorporada a la audiencia de debate de juicio, es decir, no se debe de incorporar y el juez de control debe de excluir esta información para que se incorpore a la audiencia de tribunal de enjuiciamiento, a la audiencia de juicio. Sin embargo, tenemos, como les comenté, desarrollos teóricos, desarrollos jurisprudenciales en los que establece que hay excepciones, es decir, no toda información obtenida con violación a derechos fundamentales deberá de ser nula y por ello no toda información debe de excluirse de incorporarse a la audiencia de debate de juicio. Sobre todo en México tenemos el amparo en revisión 338/2012 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos establece 3 supuestos en la que subsiste esta información. Número 1, vínculo atenuado. Número 2, fuente independiente. Y número 3, descubrimiento inevitable. Así nos ocupamos del número 1, del vínculo atenuado. En el vínculo atenuado, dice la jurisprudencia y dice la doctrina que debe de verificarse si la violación a ese derecho fundamental fue intencionada o no fue intencionada, y en el caso de haber sido intencionada, si fue menor o mayor. Desde luego que si la violación a ese derecho fundamental es una violación mayor, no se debe de tomar en cuenta esa información, pero si se considera de acuerdo a la información que se incorpora, de acuerdo a la información que proporciona el propio activo de la coacción que ejercieron los elementos de la policía en su persona, si se considera que esa violación es menor, podría incorporarse la información que proporciona el activo a la audiencia de debate de juicio y esa podría ser válida para ser tomada en cuenta para el dictado de una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Ese es el vínculo atenuado. El segundo supuesto que nos ocupa es el de la fuente independiente. Recordemos en el ejemplo que pusimos que una víctima, la víctima número 1, permanece en cautiverio y la víctima número 2 logró escapar de ese cautiverio. Derivado que escapó de ese cautiverio, compareció ante la agente del Ministerio Público y ante la agente del Ministerio Público le hizo del conocimiento estos hechos, cuando fueron privados de la libertad ambulatoria, que se solicitó el rescate, cuál fue el aporte de cada uno de ellos, de tal manera que tenemos una fuente independiente. Independientemente de lo que el elemento de la policía, independientemente de la información que da el elemento de la policía, que le dan a los elementos de la policía el sujeto activo, tenemos una fuente independiente, que es la víctima número 2, que compareció ante el agente del Ministerio Público y le hizo del conocimiento estos hechos. Desde luego, cuando los elementos de la policía se constituyeron en la avenida José María Morelos, número 6, no sabíamos aún de esta información que proporcionó la víctima ante la agente del Ministerio Público, pero podría ser el caso de que la información que proporcionan a los elementos de la policía, la información que proporciona el activo, sí pueda ser tomada en consideración, si se considera que es una información atenuada, si se considera que hay un vínculo atenuado y si se considera además que hay una fuente independiente, que en este caso sí lo hay. Y el tercer supuesto del descubrimiento inevitable. Recordemos que ya los vecinos o testigos del hecho habían comparecido o habían hecho llamadas telefónicas ante el agente del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público ordenó que se constituyeran precisamente en ese número 6, es decir, en donde sí se encontraba la víctima número 1 de este delito. De tal manera que ya habían ubicado los puntos de acceso, las salidas y entradas de ese inmueble, y en cualquier momento hubiera sido inevitable el descubrimiento de la víctima. En cualquier momento hubieran visto movimiento en ese inmueble, movimiento inusual, tal vez cambio de guardias, de personas que cuidan las afueras, de personas que se encuentran dentro, ingresos de alimentos, e incluso la posibilidad de que la víctima pretenda ser cambiada del lugar de cautiverio para llevarla a otra casa de seguridad, de tal manera, o incluso solicitudes de llamado de auxilio por parte de la víctima, de tal manera que hubiera sido inevitable su descubrimiento. En ese caso, si la información fue obtenida con un vínculo atenuado, en ese caso subsiste la información. Si había una fuente independiente, como en este caso fue la víctima número 2, o en este caso si hubiera sido inevitable el descubrimiento de la víctima, también subsiste esta información. Esos son los 3 casos
en los que se desarrolla tanto por la doctrina como la jurisprudencia, sobre todo la doctrina mexicana y la jurisprudencia mexicana, porque en el derecho comparado, en el common law, en el derecho norteamericano, en el derecho anglosajón, solamente se desarrolla la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. En la doctrina norteamericana tenemos lo que se le conoce como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Es decir, todo lo que deriva del árbol envenenado, todos los frutos, deben de excluirse, aunque hubiera algunas pruebas que fueran lícitas, pero si derivan de pruebas ilícitas, se excluyen tanto lícitas como ilícitas, es decir, se excluye todo. Se excluye todo. Aquí no hay posibilidad de que se pueda subsistir prueba, información, si deriva de el árbol envenenado. Todos los frutos deben de excluirse. Esa es la teoría del fruto del árbol envenenado. No solo las pruebas practicadas de manera ilícita, sino las lícitas que deriven de información que se proporcionó en la prueba ilícita. Ahora, les quiero platicar un poquito por cuanto hace al caso de tortura. Resulta que en una audiencia de debate de juicio o en una audiencia ante el juez de control, el imputado o el acusado hace del conocimiento que fue torturado. Normalmente se venía desarrollando la práctica que en el caso de tortura, pues debe de suspenderse el proceso para que se averigüe este hecho de tortura, después reanudarse para que se verifique si se toma en consideración o no esta información, dependiendo si se acreditó o no un caso de tortura. Recordemos que la finalidad de la investigación, la finalidad de la acreditación del caso de tortura son dos. Uno, el hecho de que se excluya toda información obtenida con tortura. Dos, que los elementos de la policía, los servidores públicos o los particulares que hubieran actuado en conjunto con los servidores públicos sean sancionados tanto penal como administrativamente. Pero esto no implica que necesariamente se deba de dictar una sentencia absolutoria. Dijimos que teníamos la práctica común y esto sustentado en la contradicción de tesis 315 del 2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe de investigarse, en el sentido de que debe de suspenderse el proceso para que se investigue este hecho de tortura, este caso de tortura, después reanudarse el proceso para que se verifique si esa información se toma en cuenta o no. Sin embargo, lo que hoy vemos en la práctica y también un poco por cuestiones de política criminal, porque tendríamos suspendidos todos los procesos para que se investigue este hecho de tortura y se acumularían diversos procesos, no avanzarían hasta que se esclarezca el hecho de tortura, pero tenemos el amparo directo 126 diagonal 2017 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito. Este nos establece que no necesariamente debe de suspenderse el proceso para que se indague o para que se esclarezca un caso de tortura. Esto admite matices. Fíjense que les voy a poner un ejemplo. En el caso considero que sí se debe de suspender el procedimiento para que se averigüe el caso de tortura y un caso en el que no se debe de suspender el procedimiento a consideración del que hoy les hace uso de la voz. Tenemos el caso en el que sí se suspende el procedimiento. Les voy a poner un ejemplo. Es el caso de que en un delito de homicidio, el acusado, ya estamos ante el tribunal de enjuiciamiento, y esto propiamente sobre todo acontece en el sistema tradicional que todavía subsiste en nuestro país, pero tenemos el caso de que el acusado refiere que hubo hechos de tortura en su persona, los denuncia para que se esclarezcan, pero resulta que esa información derivado de esta tortura que refiere el acusado que se ejerció en su persona, él acepta la comisión de los hechos. Él dice, efectivamente, yo le privé de la vida a esta persona e intervino otra persona. El aporte que yo hice fue disparar el arma de fuego en la persona de la víctima. El aporte que hizo mi compañero fue señalarme cuál es la víctima, llevarme a su domicilio para que la identifique y después de identificarla me dijo, esta es, dispárale. Esta es la información que proporciona el acusado, es una información autoincriminatoria, pero resulta que es la información más relevante
para resolver de un modo o de otro modo en sentencia definitiva. De tal manera que considero que si esa información incriminatoria es la que se va a tomar en consideración o no para resolver en definitiva la situación jurídica del acusado dictándole una sentencia de condena o de absolución, si esa es la prueba principal y el acusado está alegando un caso de tortura, considero que sí se debe suspender el procedimiento para efecto de que se averigüe con el protocolo de Estambul si efectivamente se actualiza o no un caso de tortura en la persona del acusado. Si se establece que efectivamente sí se actualiza un caso de tortura en la persona del acusado, ya le corresponderá al juez decidir si se toma en consideración y por qué se toma en consideración esa información autoincriminatoria. O no se toma en consideración porque fue en violación de derechos fundamentales un caso de tortura. Desde luego, un caso de tortura no podemos hablar que se le torturó poco, se le torturó mucho, simplemente se le torturó. No hay términos medios, ya al juez le corresponderá decidir si se toma en consideración o no se toma en consideración la información autoincriminatoria. Ahora les voy a poner un ejemplo en el que considero que no se debe suspender el procedimiento y sí se debe de resolver en definitiva. Sí se debe dar vista a la gente del Ministerio Público para que se investigue, para que se esclarezca sobre el caso o hecho de tortura, pero esto no necesariamente implicará que se suspenda el procedimiento. Es decir, esto en la vertiente de delito, pero no incidirá necesariamente en nuestro asunto a resolver. Tenemos el mismo caso de un delito de homicidio, un delito de homicidio o de homicidio doloso, en el que se priva de la vida a una persona, intervienen dos acusados, pero en este hecho en el que privaron de la vida a la víctima, derivado de que un acusado identificó a la víctima, lo llevó donde estaba, el otro le dispara a la víctima, pues se dieron a la fuga. En este caso, para que se dé el supuesto, vamos a estar en el supuesto de que hay un testigo de los hechos. Se dieron a la fuga los acusados y la información principal la vierte un testigo de los hechos en torno a qué hizo cada uno de ellos, en torno a cómo acontecieron los hechos, en torno a cómo se privó de la vida a la víctima. Pues resulta que se dieron a la fuga en ese momento los acusados. Ellos son detenidos posteriormente en un delito flagrante diferente, en un robo, en un encubrimiento, en un delito totalmente distinto. Derivado de la detención de un delito totalmente distinto, los torturan los elementos de la policía, captores. Torturan a estas personas y los llevan ante el juez de control por el cumplimiento de la orden de aprehensión. Derivado de este cumplimiento de orden de aprehensión, es que ya hicieron del conocimiento ante el juez de tribunal de enjuiciamiento que se ejerció tortura en su persona. Sin embargo, como vemos en este ejemplo, en este caso se ejerció tortura derivado de la detención, pero no se obtuvo información en relación al esclarecimiento de este hecho, porque el esclarecimiento de este hecho depende más de lo que hace del conocimiento el testigo de los hechos. Y derivado de esta tortura no se obtiene una información autoincriminatoria. Entonces, en ese caso, considero que se debe investigar el delito de tortura en su vertiente de delito, pero no suspender el proceso. El juez del tribunal de enjuiciamiento deberá de verificar si existen pruebas idóneas pertinentes y en su conjunto suficientes, que no exista duda razonable respecto de la intervención de los sujetos y en base a ello dictar una sentencia de condena o de absolución, si así lo considera el juez del tribunal de enjuiciamiento, pero no suspender el proceso para que se esclarezca la tortura. Sí dar vista a la gente del Ministerio Público que investigue, que se esclarezca este hecho de tortura y en el caso de que sea así en su vertiente de delito, desde luego deberá ser sancionado el servidor público o el particular que haya intervenido. Si solamente es particular, podrá ser sancionado penalmente y si es además servidor público, podrá ser sancionado penalmente y o administrativamente. Eso es lo que considero. Eso es el tema que nos ocupó el día de hoy. Vamos a recapitular. Vínculo atenuado, dependiendo si la violación a derecho fundamental es grave o es menor.
Si es menor, ya le corresponderá al juez de control verificar si esa información deberá de incorporarse ante el juez de tribunal de enjuiciamiento o no. Número 2, la fuente independiente, si hay otros medios de prueba, si hay otra información que proporciona sobre el paradero de la víctima, que en este caso fue nuestro ejemplo. Y número 3, descubrimiento inevitable. Ya se habían puesto guardia, se había montado guardia en el inmueble marcado por el número 6, de tal manera que en cualquier momento hubiera sido inevitable el descubrimiento de la víctima. Desde luego, solamente quiero dejar estos temas como punto de reflexión, como punto de partida, para que veamos que pues se admiten matices en este desarrollo de este planteamiento, que no necesariamente toda información obtenida con violación a derechos fundamentales es nula. Admite matices y en base a esos matices pues nos corresponde nosotros pues documentarnos, leer, exponer una opinión en contrario y en base a eso una tesis, antítesis, obtenemos una síntesis que desde luego siempre será enriquecedora y siempre será en beneficio del avance de la cultura jurídica. No me queda más que agradecer. Recuerden que siempre se capta la mayor atención en los primeros momentos, por ello no me quiero extender para agradecer la permanencia, que no se me empiecen a dispersar a otros contenidos, a otras plataformas. Ahora más que el Internet proporciona información infinita, vemos que los usuarios van de una información a otra. Por ello quería retener su atención. Muchas gracias por la permanencia, muchas gracias por la preferencia en estas conferencias de contenido jurídico. Quiero después de ello también recomendar que visiten el sitio de la Escuela Judicial del Estado de México con el siguiente propósito. En primer lugar, vamos a ir al sitio del Poder Judicial del Estado de México. En el sitio del Poder Judicial del Estado de México vamos a encontrar el sitio de la Escuela Judicial del Estado de México. En el sitio de la Escuela Judicial del Estado de México vamos a encontrar la revista Ex Legibus. La revista Ex Legibus es editada y es publicada por la Escuela Judicial del Estado de México, desde luego del Poder Judicial del Estado de México, en donde encontrarán planteamientos novedosos con alto grado de control, de calidad, de tal manera que se le ofrece al usuario un artículo, una publicación, una síntesis, una opinión de alto estándar. Sobre todo que esta revista, la consulta es totalmente gratuita. Y además de que la consulta es totalmente gratuita, es descargable en PDF, ofreciéndonos esas ventajas tanto para aquellos que ya han transitado totalmente a las cuestiones tecnológicas, de que pueda ser revisada en su computadora, en su celular, en su tablet, y aquellos que todavía no terminamos de transitar a lo digital para que pueda ser impresa, para que pueda ser subrayada, para que pueda hacer las anotaciones correspondientes. Muchas gracias por su permanencia, muchas gracias por su preferencia. Ya les he dejado alguna referencia respecto a recomendaciones de las conferencias a las que he sido invitado y a los cuales agradezco para la difusión de la cultura jurídica. No se olviden de darle me gusta, activen la campanita, dejen sus comentarios. Estaremos haciendo esta dinámica, continuando con esta dinámica de que si ustedes dejan un comentario, si ustedes dejan una crítica constructiva, alguna propuesta, yo estaría contestándoles en la misma cajita de comentarios. Suscríbanse, compartan, denle like, dejen sus comentarios. No me queda más que agradecer su permanencia y su preferencia. Muchas gracias. Adiós.